Hola a todos, esta vez vengo a mostrarles unos interesantes Oparts. Oparts, creo que ya he comido de esas galletas. No son galletas, tarado. Entonces, ¿qué mierda son? Opart significa en gringo, objeto fuera de lugar, o sea, objetos que parecen de tecnología actual, pero, que se supone que fueron creados en el pasado, volviendo locos a los arqueólogos. Muchos resultan ser falsos, o malas interpretaciones, así que trataré de la información que ponga, al menos no esté comprobado que sea de una falsificación. Bien pues, iniciemos este viaje por la historia de estos objetos tan curiosos. La esfera negra de Ucrania es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como Oparts. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre, un artefacto de antimateria para fines desconocidos, un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado, y las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de colores negruzcos que fue encontrada en una mina de arcilla, en el año 1975, en las solitarias y frías tierras de Ucrania. La esfera ovoide fue hallada por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, a unos 8 metros de profundidad y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años. El hombre le dio un golpe para partirla y ver su interior, pero tan solo resquebrajó un poco la superficie. El interior parecía estar compuesto de una especie de cristal oscuro. Sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete. El niño, tiempo después y perdido también el interés, lo dejó olvidado en el colegio donde un profesor lo encontró y lo llevó al museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años, hasta que el profesor Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó que aquella piedra era algo fuera de lo común. De la mano de Naumenko, dos auténticas instituciones científicas, el Dr. Menkov, del Instituto de Física de Moscú, y su colega Valentín Fomenko, de la Asociación Industrial y Científica Soyuz, se hicieron cargo de la investigación de este enigmático objeto. Y ahora unos datos sobre la investigación. La esfera tiene forma ovoide, el eje de simetría mide 8,75 centímetros, y el diámetro perpendicular de mayor longitud es de 8,47 centímetros. Su peso es de 617,22 gramos. Su densidad, de 1,934 gramos barra centímetro cúbico, es inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. Los estudios geológicos de antigüedad y el estudio de los estratos donde fue encontrada, dataron la piedra en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad. El Dr. Fomenko llevó a cabo, con una unidad industrial de rayos X RUB 150-300, una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de una masa negativa. ¿Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia? Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Los datos antes expuestos, unidos a que su supuesta antigüedad, están muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Obviamente, si se especula con la probabilidad de que la masa del núcleo sea negativa, los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis de que se trate de un depósito de antimateria, empleado siempre hipotéticamente como una fuente de energía. La piedra se sigue estudiando, aunque por el momento, nadie se atreve a dar un veredicto sobre su procedencia o el posible uso que se le diera a este objeto. Todos son suposiciones ante una muestra más, bastante clara, de que hace millones de años, otras civilizaciones caminaban por nuestro planeta. ¿Y si en realidad estamos ante un depósito de antimateria y se podría volver a reactivar en algún momento? Y o lo que es más inquietante, ¿qué sucedería en este caso? ¿Podría tratarse de un agujero negro que por motivos desconocidos se desactivó, o es posible que fuese dejado a propósito en este planeta con motivos oscuros y desconocidos? Todo un cúmulo de dudas y preguntas, todavía sin respuesta. El hombre de hierro. Datado en el siglo XIII. El pilar metálico es una rareza única en el centro de Europa. Esta estela, antiguo pilar de hierro, se encuentra parcialmente enterrada en el Bosque Nacional Alemán de Naturpark Cottagest. El pilar, con aspecto de lingote áspero, poroso e irregular, mide cerca de 1,20 m en su parte visible. Las medidas del ancho de sus caras varían entre los 21 y los 10 centímetros, promediando los 15 centímetros.
A pesar de la humedad del ambiente y de la exposición constante a los elementos de la naturaleza, el pilar no muestra rastros de gran corrosión, óxido ni crecimiento de moho. Solo el ennegrecimiento de herrumbre, por el paso del tiempo, lo que plantea un severo desafío a lo que se conoce hasta ahora en la historia oficial sobre los talentos de la metalurgia y particularmente del hierro. El análisis de la composición material demostró que contiene algunas proporciones de carbón, manganeso, fósforo, silicio y sulfuro. Y ahora, estrenando que ya puedo hacer vídeos largos, voy a ponerles una larga información sobre las runas de Kensington. La runa de Kensington es un objeto supuestamente vikingo del siglo XIV encontrado en América del Norte. Tiene una fecha de 130 años antes de que Colón llegara a América. En la runa pone: somos 8 suecos y 22 noruegos en un viaje de exploración desde Vinland a través del oeste. Hemos acampado junto a un lago con 2 skerries, islas rocosas, a un día de viaje al norte de esta piedra. Salimos y pescamos un día. Después de que volvimos a casa, nosotros encontramos 10 de nuestros hombres rojos de sangre y muertos. Ave María, salvanos del mal. Nosotros tenemos 10 de nuestro grupo junto al mar para cuidar de nuestros barcos a 14 días de viaje desde esta isla. Año 1362. Un desafiante enigma enfrenta a los historiadores norteamericanos. Hubo un caballero noruego llamado Paul Knudson que dirigió una desventurada partida de 40 soldados misioneros en armaduras hasta las fuentes del Red River en el centro oeste de Minnesota, 130 años antes del primer viaje de Colón. Las evidencias acumuladas a lo largo de medio siglo sobre esta expedición son ya tan sustanciales que algunos de los arqueólogos más destacados de este país consideran el caso prácticamente probado. Unos pocos sólidos hechos surgen como peñascos de las montañas de entre las nieblas de la antigüedad del Nuevo Mundo. El primero de estos hechos. Hacia finales del otoño de 1354 el rey Magnus Eriksson, primer gobernante de los reinos combinados de Noruega y Suecia, comisionó a Knudson, un decidor de leyes o juez y uno de los hombres más prominentes de su corte, para reclutar una expedición destinada a salvar las almas de una desaparecida colonia noruega en la costa oeste de Groenlandia. Presumiblemente el grupo zarpó a principios de la siguiente primavera. No se volvió a tener noticias de ellos. Runa de Kensington mapa. El segundo hecho. 50 años atrás, 1898, una laja de piedra aferrada por las raíces de un árbol fue hallada por un residente sueco cerca de Kensington, Minnesota. Sobre ella, grabado en letras rúnicas, llevaba lo que pretendía ser un mensaje a la posteridad. Registraba la masacre de un grupo de exploradores por parte de los indios. Suponiendo que la reliquia sea genuina, estos exploradores deben haber sido miembros de la expedición de Knudson. La fecha en la inscripción era 1362. El tercer hecho. Hace unas pocas semanas la laja fue ubicada en el Gran Hall del Instituto Smithsoniano, en Washington. El Dr. Matthew W. Stirling, jefe de la Oficina Gubernamental Tecnología Americana, Government's Bureau of American Ethnology, la llamó probablemente el más importante objeto arqueológico encontrado hasta ahora en Norteamérica. Cuando fue descubierta, en primer lugar, en general la piedra fue denunciada como un fraude ingenuo. En el medio siglo que pasó desde su descubrimiento, las mayores objeciones han sido contrarrestadas con evidencia corroborativa. Por más de 10 años, descartada y desacreditada por los estudiosos, la reliquia fue usada como losa en el piso del barroso granero de una granja. Las mismas características que una vez hicieron que los expertos la denunciaran como fraude se citan ahora como testimonio de su autenticidad. Runa de Kensington Coman. El caso completo depende, por supuesto, de la autenticidad de esta laja de piedra gris que el muy conservador Smithsoniano acaba de colocar entre sus más grandes tesoros. Fue en el verano de 1898 que Olof Åman, joven inmigrante sueco, propietario de tierras cerca del pueblo de Kensington, en el condado de Douglas, Minnesota, desenterró el tocón de un álamo en la orilla de una ciénaga. Aprisionado en sus raíces había una pieza plana, en forma de lápida, de roca basáltica gris, una de las duras piedras sedimentarias de origen glaciar comunes en la región. Tenía el tamaño aproximado de una lápida en un cementerio rural sueco. Talladas en una cara y un borde de esta piedra había extrañas letras. Todo esto tenía poco sentido y poco interés para el granjero Åman. Era un hombre estólido y poco imaginativo. El carácter de Åman tiene importancia en el esfuerzo por validar la reliquia. Las circunstancias del descubrimiento de la piedra están registradas en una declaración jurada que Åman hizo ante el juzgado de paz local.
Si Oman hubiese sido un parlanchín o un estudiante de historia, especialmente si él hubiese intentado alguna vez hacer algún dinero con su hallazgo, podría haber habido motivos para sospechar. Pero era la clase de hombre que tiene poca inclinación y aún menos capacidad para cometer un fraude. Le contó a algunos vecinos acerca de la extraña piedra. A sugerencia de ellos la entregó al banco local en su siguiente viaje de aprovisionamiento a la sede del condado. El banquero tenía un intenso interés en las antigüedades locales y, a su vez, envió la reliquia a la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. Allí el profesor J. Breda, uno de los más destacados estudiosos escandinavos en América, pudo descifrar la mayor parte de la inscripción sin gran dificultad. Las letras eran runas nórdicas, el curioso primer alfabeto de los pueblos germánicos derivado de alguna forma indirecta de las letras de los griegos y romanos. Algunos de esos símbolos no significaron nada para Breda. En su traducción, dejó espacios cada vez que no entendía. Se sabe ahora que representaban números. Runa imagen. Original. 8. Guter. Ok. 22. Normen. No. Obra Helsefard. Fro. Vinland. Best. Pi. Ave. Lager. Ped. Tos. Eskhar. En. Dax. Rise. Nor. Fro. Deno. Sten. Pi. Par. Ok. Fiske. En. Dat. Aptir. Pi. Com. En. Fan. 10. Man. Role. Az. Blob. Ot. Ded. Agn. Faelse. Az. Idi. Ar 10. Mans. B. Ave. At. Se. Aptir. Bore. Skip. 14. Dat. Rise. Fron. Deno. O. Ar. 1362. El profesor Breda no se sintió impresionado en absoluto. Era una falsificación tan obvia, dijo, que no merecía más atención de nadie. El lenguaje, en sí mismo, era una total delación. Era una mezcla de noruego, sueco y algo que parecía inglés antiguo. En los días de la escritura rúnica, suecos y noruegos eran feroces enemigos y era increíble que hubiesen sido socios en una expedición. Las tres letras AM eran latín, no rúnico. El alfabeto romano no había sido introducido en Escandinavia hasta la temprana Edad Media. El erudito especialista en runas había pasado por alto la fecha, 1632. Las cifras que la representaban no estaban en el primitivo alfabeto rúnico. Breda supuso muy naturalmente que cualquier nórdico que pudiese haber llegado hasta la región central de Minnesota debía haber venido de las colonias de Erik el Rojo en Groenlandia, en algún momento del siglo XII. No había lugar allí para ninguna discusión. La piedra de Kensington no podía haber sido grabada por ninguno de estos groenlandeses. Todo esto era un fraude tonto y tosco perpetrado por alguien con un conocimiento superficial de runas, unido a una gruesa ignorancia de la historia escandinava. El falsificador, quienquiera que fuese, difícilmente podía esperar ser tomado en serio. Afirmaba que la piedra había sido grabada en una isla en un lago. No había ningún lago dentro de las 20 millas de la propiedad de Oman. De todas formas, la reliquia fue enviada a la Universidad del Noroeste, en Evanston, Illinois, para ser investigada más a fondo por expertos en runas. Estos estuvieron de acuerdo con Breda y la alhaja fue enviada nuevamente al Banco Rural, que se la devolvió al granjero Oman. Lo que es ahora probablemente el más importante objeto arqueológico encontrado hasta ahora en Norteamérica es muy probable que estuviera todavía en ese granero si no hubiese sido por el interés de un sobresaliente historiador noruego-americano, Hjalmar R. Olandre Prime, Wisconsin. Durante 30 años dedicó la mayor parte de su tiempo libre a su estudio en todos los aspectos: geológico, arqueológico, geográfico, lingüístico y histórico. La ha llevado a 23 universidades europeas para consultar con expertos. Una tras otra, las más serias objeciones a su autenticidad han probado ser los puntos más fuertes a favor de la misma. Primero fue el descubrimiento de los símbolos numéricos rúnicos y la determinación de la fecha. Estas runas en particular eran de origen tardío y de uso local en Noruega. En el siglo XIV el alfabeto latino había sido introducido y sus letras se mezclaban muy frecuentemente con los antiguos símbolos germanos. Eso solucionaba la aparente incongruencia de las letras romanas AM en vez de Ave María. Este era un símbolo bien comprendido, fácil de escribir. Hubiese tomado un montón de espacio ponerla completa en runas. El mayor avance, sin embargo, sucedió 20 años atrás con la publicación de una copia en una revista arqueológica danesa, encontrada por casualidad en la Biblioteca Real de Copenhague, de la Orden del Rey Magnus Knudsen. Fue traducida como sigue.
Magnus, rey de Noruega, Suecia y Skåne, por la gracia de Dios, envía a todos los hombres que vean o lean esta carta buena salud y felicidad. Deseamos hacer saber que tú, Paul Knutsson, has de tomar los hombres que han de ir en el Knorr, el navío mercante real, sean ellos nombrados o nombrados de mi guardia personal y también de las guarniciones de otros hombres que tú puedas desear llevar en el viaje, y que Paul Knutsson, que será el comandante sobre el Knorr, tendrá plena autoridad para elegir los hombres que sean más adecuados, sea como oficiales o como hombres. Os pedimos que aceptéis nuestro comando, con toda buena voluntad por la causa, en la medida en que lo hacemos en honor de Dios y por el bien de nuestra alma y por nuestros predecesores, que en Groenlandia establecieron la cristiandad y la han mantenido hasta este tiempo, y no permitiremos que perezca en nuestros días. Conociendo esto, por cierto, que quien fuere que desafíe nuestra orden, se encontrará con nuestro serio desagrado y por lo tanto recibirá pleno castigo. Ejecutado en Bergen, el lunes después del día de Simón y Judá en el 6XX año de nuestro reinado 1354. Por Ormostensson, nuestro regente, sellado. Así quedó establecido que unos pocos años antes de la fecha encontrada en la piedra de Kensington, a un cierto Paul Knutsson, uno de los más prominentes ciudadanos del reino de Magnus, le fue ordenado reclutar y dirigir una expedición a través del Atlántico. Ciertamente ningún bromista del siglo XIX pudo haber sabido esto. La fecha en la piedra, 8 años después de emitida la orden, sería una muy notable coincidencia con la historia. 8 años era un razonable tiempo para haber permitido a Knutsson llegar desde Bergen hasta las fuentes del Red River. Difícilmente pueda haber alguna duda de que la cruzada partió de Noruega. Mr. Holland aventura una reconstrucción tentativa de lo que pudo haber sucedido. Presumiblemente Knutsson, guiado por la vagas descripción de las sagas de Islandia, siguió viaje hasta algún punto en la costa de Nueva Inglaterra, estableció un campamento base y emprendió una búsqueda sistemática de la colonia perdida. No habiendo encontrado ningún rastro del asentamiento en Groenlandia, debe haberse dirigido hacia el norte, con un número considerable de su gente, quizás dejando una pequeña retaguardia en lo que hoy es Massachusetts o Rhode Island, y finalmente navegó por la bahía de Hudson, llena de icebergs. Aún así no halló rastros de los hombres que buscaba. Y muy probablemente las instrucciones del rey Magnus habían sido muy perentorias. Si no los encuentras, no hace falta que vuelvas. Llegó hasta la boca del gran río Nelson, lo siguió hacia el sur hasta el lago Winnipeg y de allí, a través de una serie de lagos y transportes terrestres, hasta la región del Red River, cuyas aguas fluyen hasta el Mississippi y el Golfo de México. Aún hoy en día hay un camino acuático casi continuo desde el mar lleno de hielo hasta la zona del lago Minnesota donde fue encontrada la piedra. Esto, pensó probablemente el explorador, habría sido una ruta natural a seguir desde Groenlandia por los perdidos colonizadores. También, conjetura Mr. Holland, pensó que estaba siguiendo el camino más fácil para volver a su base en Vinland. No pensó en América del Norte como en un continente sino como en un grupo de grandes islas. Todo esto, por supuesto, es altamente especulativo. Pero un hecho permanece. Si la piedra de Kensington es genuina, Paul Knutsson y sus caballeros cruzados estuvieron en Minnesota en 1362. La evidencia a favor de la autenticidad de la reliquia ha ido aumentando. Si el granjero Oman dijo la verdad acerca de las circunstancias del hallazgo de la piedra y este estólido inmigrante, trabajador y letrado debería haber estado llevando una extraordinaria clase de doble vida si él compaginó la historia. La tabla había estado en el lugar donde él la encontró por lo menos por tanto tiempo como el tiempo de crecimiento del álamo. Los arqueólogos tienen un medio razonablemente exacto de fechar árboles y leños, a partir de los anillos en la madera. El examen de árboles similares en las proximidades ha conducido a un cálculo conservador de que el árbol en cuyas raíces se encontró la piedra rúnica tenía por lo menos 40 años en 1898. Esto significa que, si la reliquia había sido plantada, el intento de engaño debe haber tenido lugar en 1850. En ese entonces había pocos hombres blancos en esa parte de Minnesota. Estaba habitada por hostiles y salvajes Sioux. El conglomerado de lenguajes, por sí mismo, fue suficiente para convencer al profesor Breda de que la piedra era una falsificación. Pero él estaba pensando en términos del lenguaje de las sagas en las que se habían relatado las hazañas de Eric el Rojo y Leif el Afortunado. Esta piedra había sido inscrita más de 3 siglos después. En ese entonces Noruega estaba en contacto con toda Europa. Algunas palabras inglesas habían sido introducidas en el habla vulgar.
Tanto suecos como noruegos participaron en la expedición. Magnus era rey de ambos países. Era bastante natural que los cruzados hablasen una cierta mezcla de idiomas. Más aún, estos hombres no eran escribas o estudiosos. Muy probablemente sus sacerdotes habían quedado en Vinland. Pero eran hombres jóvenes, razonablemente inteligentes y letrados. Las investigaciones de Mr. Holst en la literatura popular escandinava del siglo XIV lo convence de que las palabras de esta desesperada nota sobre piedra eran, bastante aproximadamente, las que podían esperarse de hombres como esos, especialmente estando sometidos a estrés emocional. Quien fuera que grabó esas palabras difícilmente puede haber esperado sobrevivir para ver terminada su tarea. ¿Por qué usó runas? En esa época el alfabeto latino era bien conocido en Noruega y era usado en la mayor parte de los documentos. Mr. Sarf explica que fue por la simple razón de que los caracteres rúnicos habían sido especialmente adaptados para labrarlos en lápidas. Se usaban para ese propósito tanto en Islandia como en Noruega mucho después de haber sido abandonados en la escritura corriente. Era más fácil tallar en la piedra las líneas rectas de las runas que las letras romanas con líneas curvas. Quien fuere que escribió esas letras estaba apurado por terminar su trabajo. Estaba trabajando en el borde de la eternidad. El mensaje establece que algunos de la partida habían sido dejados atrás para cuidar de los barcos junto al mar, a 14 días de viaje a esta isla. Se ha descubierto que la expresión día de viaje era un término convencional de la época, que significaba aproximadamente 75 millas, o la distancia que un navío podía recorrer en un día con buen viento. A los hombres de Knudsen el viaje les debe haber tomado por lo menos un año. La inscripción indica que el grupo estaba acampando en una isla en un lago a 65 millas de distancia de otro lago conteniendo dos islas rocosas, en la costa del cual sus compañeros habían sido masacrados. Puede asumirse que ellos habían venido hasta allí buscando ponerse temporariamente a salvo de los indígenas. Oman encontró la piedra en los límites de una ciénaga. Esta zona es ahora tierra seca. Los relevamientos geológicos demuestran que la tierra ligeramente elevada y rocosa de la que el granjero excavó el tocón de Álamo era, casi con certeza, una isla en el 1632. Esta zona rural ha ido volviéndose cada vez más seca a lo largo del último siglo. Justamente a alrededor de 75 millas de distancia está el único lago con dos esquerries o islas rocosas. Es el lago Cormorán, en el condado de Becker. En su costa hay grandes peñascos de origen glaciar con agujeros triangulares taladrados en tres de ellos. Este era un mecanismo común para atracar botes a lo largo de los fiordos del siglo XIV en Noruega. Junto a una de estas rocas fue encontrado recientemente un yesquero, Firestel, noruego del siglo XIV. Varias otras rocas atracaderos similares han sido encontradas en esta zona de Minnesota. Esto implicaría que los exploradores continuaron su viaje hacia el este por un tiempo, probablemente buscando una vía acuática de retorno a Vinland. A lo largo del curso del río Nelson han sido recogidos otros varios utensilios noruegos en el último medio siglo: 3 hachas de batalla, un yesquero y una punta de lanza. Estos pueden indicar la ruta seguida hacia el sur por los hombres de Knudsen desde la bahía de Hudson. Hay solo una vaga sugerencia de que algunos de los hombres dejados en Vinland, o con los barcos a orillas de la desembocadura del río Nelson, regresaron a Noruega. Se dice que, en medio de la gran plaga, el rey Magnus recibió noticias de que sus colonias en Groenlandia habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Quién pudo haber sido el portador de estas malas nuevas? Queda aún una débil posibilidad de que entre los manuscritos, amarillos por los años, de algún archivo europeo pueda ser encontrado un relato completo de la expedición, escrito por alguien que acompañó a Knudsen. Basado mayormente en The Riddle of the Kensington Stone, de Thomas R. Henry, Saturday Evening Post, Vol. 221, agosto 21, 1948, traducido por Mónica Torres, adaptado y ampliado por Eduardo J. Carletti, y otros sitios en internet. Esta era una información que queríamos compartir con ustedes. Los sitios de donde sacamos la información fueron Blog Odisea, Tejiendo el Mundo y Todo Misterio. Esta información me hizo estremecerme de la emoción. Me puse a pensar, que tal vez haya habido civilizaciones avanzadas, sean humanas o no, o que la historia está mal calculada y muchos registros muy antiguos fueron borrados, posicionando el avance del hombre muchísimo tiempo más adelante. Espero que les haya gustado mucho y si quieren que haga otras partes comenten, porque aún hay mucha información muy larga, y debería de hacer muchas partes. Se despide Gaivan 777 y que estén bien.